1 al 7, parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es una historia, hermanos, todos que me escuchan, muy hermosa. Una historia, hermano, una parábola. Jesús predicaba en parábola para que el pueblo, el mundo le pudiera entender. Y todavía Jesús sigue en parábola para que le puedan entender. A Jesús se le acercaban muchas personas. ¿Por quiénes se le acercaban más? Los pecadores. Amén. Los publicanos. Hermano, yo quiero que usted sepa algo. Usted tiene un espíritu. Usted tiene una alma. Usted tiene un cuerpo. Así como este cuerpo necesita alimentarse, amén, para que no sufra de un desnutrimiento, asimismo el espíritu necesita alimento. Y este alimento es la palabra de Dios. Entonces a Jesús se le acercaban los pecadores. Por usted no crea que porque eran pecadores no tenían espíritu. Ellos tenían espíritu. Y ese espíritu necesitaba nutrirse. Ese espíritu necesitaba alimentarse de la palabra de Dios. Porque el espíritu que no se alimenta siempre va a tener un vacío perpetuo. Esa persona puede ir, puede venir, puede tener plata, puede estar pobre, puede hacer lo que quiera, pero si ese espíritu no es nutrido por la palabra, va a tener un vacío toda la vida. Toda la vida va a tener un vacío. Entonces, cuando el ser humano escucha la palabra de Dios, el mismo espíritu le inquieta, le hace falta. Amén. Y le da por escuchar palabra de Dios, porque el espíritu Dios lo hizo para comunicarse con él. El espíritu que Dios te dejó es el medio de Dios comunicarse contigo. Este espíritu necesitaba nutrirse. Y cuando la gente escuchaba a Jesús predicando, se le acercaban a Jesús. Querían este pan, querían este alimento espiritual que no se lo regalaban los fariseos ni los escribas. Amén. Pero ¿qué sucede? Siempre los fariseos aparecen en la vida de Jesús. A veces da como enojo, ¿verdad? Pero no, hermano, no tenemos que enojarnos por eso. A veces yo me preguntaba, ¿pero por qué Jesús no mandaba un ángel a quitar a esos fariseos de su camino? Que le hacían su vida en la tierra muy difícil. Siempre lo juzgaban, lo criticaban, que Jesús no guardaba el sábado y que el sábado para aquí, que el sábado para allá. Y Jesús, como ustedes ven, jamás mandó a nadie a guardar un sábado. Claro está, Él era el mayor que el sábado. Era el mismo Hijo de Dios. Amén. En cambio, Dios había mandado a Moisés a escribir la ley, que está en Éxodo 20. Y en eso está guardar el sábado. Por eso era hasta que llegara la ley. Hasta que llegara la gracia. Hasta que llegara la gracia, hasta ahí tenía validez la ley. Por estos fariseos pensaban que siguiendo la ley hasta el fin del mundo podían ser salvos. Y criticaban a Jesús porque Jesús le enseñaba a los publicanos y a los pecadores. ¿Qué son los publicanos? Los publicanos eran una gente muy odiada por los judíos. Eran judíos que trabajaban a favor de los romanos, cobrando el impuesto a los judíos para llevarle el dinero a los romanos. ¿Usted se imagina cómo se sentirían los judíos
al ver a sus propios hermanos cobrándoles impuestos, intereses y dándole el dinero a los romanos, un pueblo que lo tenía ellos subyugado, un pueblo que lo tenía esclavizado. O sea, ese pueblo odiaban a los publicanos, a los que cobraban, a los que trabajaban al servicio público de Roma. Entonces vienen los fariseos y empiezan a criticar, como siempre, los fariseos y los escribas. ¿Qué son los fariseos? Si ustedes buscan en el diccionario, fariseo significa persona que es hipócrita y finge una moral o creencia religiosa que no tiene. Amén. Si usted lo busca en la Biblia, la palabra fariseo son personas que conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente y hacer cumplir el sábado. Amén. Esto eran las clases de fariseos y siempre andaban vigilando a Jesús. Y hay que entender estos fariseos. Estos fariseos nunca habían escuchado, nunca le habían enseñado otra enseñanza solamente que la de la ley y de guardar el sábado. Pero cuando viene Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a innovar, viene a cambiar esas leyes. Porque ahora Él viene y Él mismo dice, venid y descansar en mí. Ya Él no dice, venid y descansa en el sábado. Y Él da a entender que ahora Él viene siendo el descanso del mundo entero. Jesús es tu descanso y es mi descanso. Ya no te manda a descansar un día de la semana. No te manda a descansar el sábado. Y lo siguen criticando. Y Jesús, viendo el corazón negro de ellos, amén, Jesús le dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Aquí Él está hablando de una clase de pastor. Amén. Aquí Él está hablando de un pastor que ama a sus ovejas. No es cualquier pastor. Hay dos clases de pastor en esta vida. El que ama a sus ovejas y el que es asalariado. La Biblia dice que el pastor que ama a sus ovejas aún da su vida. Escuche bien, aún da su vida por salvar a esa ovejita. Ese es el amor de Dios. Amén. Ese es el amor de Dios. Por eso Marcos 12, del 30 al 31 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ese es el amor. Aquí es la base de todas las leyes. Jesús mismo la redujo. Jesús redujo todas las leyes que Moisés había escrito. Pueden buscarlo, amigo oyente, en Marcos 12 del 30 al 31. Todas las leyes que Dios había escrito a Moisés, había mandado a escribir a Moisés, viene Jesús, el Hijo de Dios, amén, y reduce todas esas leyes a dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú das tu vida por él. Así como tú salvas y cuidas tu vida, así tú la tienes que dar por tu prójimo. Porque Dios sabía que estos fariseos no amaban a su prójimo. Estos fariseos estaban juzgando a Jesús porque Jesús le predicaba a los escribas, le predicaba a los publicanos, les predicaba a los pecadores. Y ellos no querían acercarse porque se contaminaban supuestamente. Amén. Se contaminaban de los pecados. O sea, eran falsos, no tenían amor. Guardaban el sábado, pero en su corazón no había amor. Y Jesús, que conoce los corazones, conoce los pensamientos, conoce tu futuro y conoce el mío. Por eso Jesús le refirió esta parábola, que un hombre tenía 100 ovejas y una se le pierde y deja las 99 en el desierto, en un aprisco, las deja bien guardadas en un corral, seguro de que el lobo o el león no entrara a comerle las 99. Él no tomó riesgo con sus 99, él la dejó protegida y él sale al mundo, a los collados, a las montañas, a las cuevas, a los espinos, a los montes, a las zarzas, a buscar a su ovejita que se le había perdido. Este es el amor que Jesús enseñaba. Este era el amor que Jesús le predicaba a los fariseos que ellos desconocían.
Este es el amor que Dios quería que ellos vivieran. Que no vivieran solamente guardar el sábado, que no vivieran solamente guardar la ley, juzgar y criticar a los demás porque no guardaban el sábado. Jesús quería que esta gente tuviera amor por las almas, amor por las ovejas. Amén. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús no eliminaba a los fariseos? ¿Y por qué hoy en día no los elimina? ¿Saben por qué? Porque lo mismo que Jesús pasó, esa prueba la tienes que pasar tú. Y lo tengo que pasar yo. Eso nos indica que vamos por el camino correcto. Cuando un fariseo te señala y te dice que tú no guardas el sábado, dile gracias Jesús porque voy en el camino que tú ibas, porque estos fariseos te señalaban que tú no guardabas el sábado, ahora me están señalando a mí. Vas por el camino correcto, vas por el camino de Jesús. No importa lo que te digan, estos fariseos fingen una falsa moral. No tienen amor por nadie, solo tienen amor por el dinero. Amén. Y Jesús le hace esta comparación para que ellos pudieran entender. Estaban tan escasos de entendimiento que Jesús tenía que hablar en parábola para que pudieran entender las enseñanzas de Jesús. Y Jesús le dice, este hombre dejó las 99 y se fue a buscar su ovejita. Amén. Y se fue por todos lados a buscarla. El pastor en esa época, él tenía una vara y un cayado. Ese cayado, una vara con una vuelta alrededor. Cuando él buscaba a la ovejita y la veía metida en un zarzal, en un espinero, y él no podía meterse, él agarraba su cayado, le daba la vuelta en el cuellito a la oveja y la alaba. Y venía y sanaba sus heridas. Hermano, una ovejita, ¿por qué Dios nos compara a nosotros con las ovejitas? Sucede, hermano, que una ovejita es una ovejita muy inocente, muy tierna. Amén. Una ovejita siente miedo a toda presencia extraña, porque ella no tiene la capacidad de defenderse ella misma. No como las vacas, los toros que tienen cacho. Y si viene un animal a acecharlo, vienen y lo cornean. El caballo patea muy fuerte, tiene su defensa. Pero la ovejita no tiene medios de defenderse. Una ovejita necesita que la defiendan y que la cuiden. Por eso Jesús nos compara a nosotros con las ovejas. Amén. Las ovejas de su prado. Usted es una ovejita de Jesús. Entonces, la oveja siente miedo hacia todo ser extraño. Amén. Porque tiene algo, tiene unas cualidades muy hermosas, muy buenas. Tiene buen oído. Amén. Otra cosa que tiene, la visión es muy corta. En el momento que la luz al mediodía está claro, ellos ven bien. Pero apenas la luz empieza a marchitarse, la visión de ellos empieza a cortarse. Amén. Y como ellos tienen esa visión tan corta, necesitan siempre un pastor que vaya adelante, caminando, dirigiéndole. Donde va el pastor van ellas. Si el pastor camina a la izquierda, ellos agarran a la izquierda. Si el pastor camina a la derecha, ellos también siguen a la derecha. Si el pastor va en línea recta, ellos van siguiendo al pastor. Ellos saben que si ellos se apartan del pastor, el enemigo, el lobo, el león, el oso, los puede acechar. Ellos necesitan siempre la protección de su pastor. Y este buen pastor, un buen pastor, da su vida por las ovejas. Amén. Y Jesús hace la enseñanza. Jesús nos enseña que Él es el buen pastor. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y saben qué? Jesús vino a la tierra, este buen pastor, y dio su vida por todas las ovejas que estaban en este mundo. Esas ovejas que estaban perdidas, que eras tú y que era yo, que estábamos perdidos, no teníamos remedio, no teníamos esperanza. En el momento que Jesús vino y murió, te dio la esperanza de vida. Me dio la esperanza a mí de vida eterna. Solamente tenemos que confesar nuestros pecados y decirle, Jesús, he creído y he confiado en ti, Jesús. Solamente sé que la única manera de ir al cielo es pedirte perdón y que tú me laves con tu sangre. Este Jesús es un buen pastor.
Este Jesús te ama. Este Jesús no quiere que ninguna oveja se le pierda, que ninguna oveja se le salga del redil. Por ahí hay muchas ovejas, hermanos, que son tercas. Hay muchas ovejas que ya no son ovejas, sino son cabritos, son chivos. Amén. Y se salen del redil, se salen de la protección del pastor. Y usted sabe una cosa, usted sabe quién está allá afuera esperándote. El diablo. Ese es la acechanza. Esas son las acechanzas que David explicaba. En 1 Samuel 17, del 34 al 36, ustedes pueden buscarlo en su palabra. Ahí David explica claramente que él, siendo un chiquillo, un muchacho, como de 15, 16 años, él veía que venía el oso y el león a comerle sus ovejitas. Y él salía al frente, siendo un chiquillo, y se enfrentaba con ese león, se enfrentaba con ese oso. Él se ponía en el medio y sacaba su onda. Jehová, Dios de los ejércitos, le dio mucha sabiduría, mucha audacia. Amén. Y él venía y sacaba su onda y hería al león, hería al oso y le quitaba la ovejita de la boca del león y de la boca del oso. Este David, siendo un muchacho, todavía no era rey, tenía la unción de Dios. Este hombre era valiente. Él daba su vida por las ovejas. Sin embargo, el pastor que no ama sus ovejas solamente es bla, 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 pura palabra, porque ama el dinero, no ama sus ovejas. Solamente ama la lana de las ovejas. Amén. La carnita de las ovejas, la leche de las ovejas. Amén. Viven de las ovejas, pero él nos da su vida por las ovejas. El buen pastor tiene que sacrificar su tiempo, aun si es de noche, a la hora que sea, aun sacrificar su comida que se va a comer y dásela a la ovejita que no ha comido. Tiene que compartir su tiempo, tiene que compartir su comida, tiene que compartir su dinero por aquella ovejita que está desnutrida y que está mala. El buen pastor, cuando ve esa ovejita y sale a buscarla, la ve flaca, la ve herida, la ve rasguñada por el lobo que estuvo a punto de comérsela. Este buen pastor, con mucho amor, como Dios manda, con mucho amor, viene, agarra esa herida, la limpia, la venda, la cuida, hasta que ella se recupere de todo daño causado por el diablo, por su enemigo. Amigo oyente, si tú conociste de Dios, si tú en un tiempo conocías la palabra de Dios, si tú cuando eras niño ibas a la iglesia, aún cantabas, aún participabas de las enseñanzas, participabas de la música, Dios te usaba y te saliste del redil, te saliste para afuera. Yo te digo algo, afuera solo vas a encontrar al oso, al león, al lobo, y ese no te ama. Amén. Ese te odia, ese te quiere destruir. Él quiere que tú te salgas de la protección de tu pastor, de la protección de Dios para destruirte. Él solamente quiere que tú te apartes, poniéndote tentaciones, poniéndote engaños ilusorios, para que te salga de la cobertura de Dios. Y cuando tú te sales, ya tú no tienes protección. No hay quien te proteja, no hay quien te cuide. Pero tú dices, todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Y el que es hijo de Dios se guarda en santidad para Dios. Y el que es hijo del diablo practica el pecado. Tú te distingues si tú eres hijo de Dios. Mírate tú en un espejo de la vida. Si tú estás practicando el pecado, eres hijo del diablo. No importa qué tiempo estuviste en la iglesia. No importa. Si tú practicas el pecado, ya no eres hijo de Dios, porque Dios no vive en un cuerpo lleno de pecado. Dios no se contamina, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si ahora estás pecando, te saliste del redil. Amén. Te fuiste, estás en peligro. Estás en peligro de que el diablo te coma. Estás en peligro de que el diablo te mate y de que el diablo te lleve al infierno.
El diablo es astuto. El diablo solamente vino a matar, a hurtar y destruir. Mas Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús está con los brazos abiertos, amigo que me escuchan. Jesús está con los brazos abiertos. Él está esperando que tú regreses, que tú lo llames, que vaya a socorrerte, que vaya a salvarte. Porque en este mundo no hay salvación. La salvación solo está en Jesucristo. Él te ama. Si tú te identificas con esta enseñanza, pídele perdón a Dios. Amén. Porque no es tarde. Mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Después de muerte ya no hay esperanza. Pero si ahora esta palabra te ha tocado, pídele a Jesús que te perdone todos los pecados. Pídele a Jesús que te limpie con su santa y bendita sangre. Jesús te ama. Él quiere perdonar todos tus pecados. Amén. Porque muchas veces estamos en el redil, pero queremos imitar lo que está fuera del redil. Queremos salirnos de la cobertura de Dios al mundo, a probar tentaciones, a probar licor, droga, prostitución, lujuria, fornicación, mentira, avaricia, a robar. Pero también queremos que Dios nos proteja. Amigos que me escuchan, si tú te sales de la protección de Dios, tú no tienes cobertura de Dios. Amén. Si tú te sales de la protección de Dios, te saliste. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma. O sea, Dios te está diciendo, no te salgas de la protección de tu pastor. No te salgas. Por el diablo dice, mira, el pastor predicó en contra de ti. El pastor te está tirando piedra. El pastor te está diciendo esto y lo otro. Ahora el diablo dice, sálete de la iglesia. Sálete porque ese pastor la tiene contigo. ¿Y sabe qué? Te sales. Y cuando tú te sales de esa cobertura, de esa protección, de ese paraguas. Y cuando tú te sales los primeros días, todo te va bien. Estás en pecado y todo te va bien. Por el diablo te tiró el anzuelo con la carne y la mordiste. Y a medida que el diablo empieza a jalar la cuerda, amén, te lleva. Y cada vez te lleva más. Y un pecado te lleva a otro pecado. Y el otro pecado a otro más. Y ese otro pecado te lleva a otro más. Y ese pecado después te lleva al infierno. Amén. Donde ya no hay esperanza de salir. A ese fuego eterno que está en Apocalipsis 20. Jesús es el buen pastor. Él dio su vida por ti y Él dio su vida por mí. Amigo, yo te digo algo. Jesús te ama. No importa a dónde tú estés metido en el pecado. No importa que tú te hayas olvidado de Dios. No importa la clase de pecado que tú estés haciendo en este momento. Si tú arrepentidamente, humillado, le pides perdón a Dios, Él te perdona. Él te saca de ese lodo cenagoso donde estás metido. Él te saca de esa cárcel, de esa cautividad en que tú estás. Dios te saca de esa desesperación y de esa enfermedad que el diablo te puso. Porque cuando tú te sales de esa protección, el diablo te enferma. Esas son las heridas, esos son los rasguños que te da el enemigo. Amén. Porque tú tuviste la culpa y te saliste de esa protección que Dios tenía para ti. Porque querías imitar al mundo, querías estar en la fornicación, en el licor, en las drogas, aún teniendo una esposa hermosa, aún teniendo unos hermosos hijos, aún siendo bendecido con un buen trabajo. Fuiste engañado por el diablo para que te salieras. Amén. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan arrepentimiento. O sea, cuando un pecador se arrepiente, hermano Randy, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Nosotros causamos aquí en la tierra que en el cielo haga fiesta. Cuando tú le hablas a un pecador y él se arrepiente, Jesús viene y llama a sus ángeles, a todos sus hijos que están junto con él, y dicen, hagamos fiesta, toquen el arpa, toquen trompeta, toquen pandereta,
Vamos a hacer una fiesta grande, porque un pecador en la tierra se acaba de arrepentir. Hermano, tú no causas fiesta en los cielos cuando tú recibes un título. Tú no causas fiesta en los cielos cuando compras un carro o te casas. Tú no causas fiesta en los cielos cuando te ganas la lotería o el gordito. Eso para Dios no vale nada. Para lo que Dios vale es tu alma. Cuando tú te arrepientes, porque tú eres un ser celestial, tú viniste del cielo, como está en el Salmo 139, 16. Tú viniste del cielo y vas a regresar al cielo. Y por eso es que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Aunque el diablo se enoje y se ponga triste, Dios se goza, Dios te abraza y hace fiesta. Amigo oyente, yo quiero que hagamos una oración. Amén. Si tú te sentiste como esta oveja perdida, no es tarde para que te arrepientas. No es tarde. Repite conmigo esta oración y tú vas a ver que el buen pastor, que es Jesús de Nazaret, va a recobrar tu vida, va a buscarte, va a sanar tus heridas, te va a limpiar y te va a restaurar. Di: Padre Santo, Padre de la gloria, he reconocido a través de esta enseñanza que yo era un pecador, que estaba perdido. Gloria a Dios. La Biblia dice claramente que nosotros estábamos perdidos, que éramos pecadores. Amén. Gloria a Dios. Se fue la luz aquí, pero Dios es bueno. Amén. El enemigo no está contento, el enemigo está bravo por esta palabra, pero vamos a seguir. Padre Santo, Padre de la gloria, en este momento, Jesús de Nazaret, yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Perdona todos mis pecados, Cristo de la gloria, y anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que tú me laves con tu sangre. Que tú me laves con tu sangre, Cristo de la gloria, y anote mi nombre en el libro de la vida, y hagas de mí, Jesús de Nazaret, tu Hijo redimido, un hijo digno de la salvación. Y en este momento yo quiero ocasionar fiesta en el reino de los cielos, porque en este momento me estoy arrepintiendo de todos mis pecados. Jesús de Nazaret, me he dado cuenta que yo era una oveja rebelde. Era una oveja que no escuchaba tu voz. Y me salí de tu presencia, me salí de tu protección. Pero tú has sido grande, Jesús, para perdonarme. Ahora agárrame, recógeme, véndame, cárgame en tus hombros, Jesús, porque no tengo fuerza. No tengo fuerza para seguir caminando, Jesús. Recógeme, Jesús, dame nuevas fuerzas. Dame nuevas, gracias Jesús, porque llegó la luz. Dame nuevas fuerzas, Cristo de la gloria. Ahora venda mis heridas. Yo te pido, Jesús, que tú pongas vendas, sane mis heridas. Esas heridas que el diablo me causó, esas heridas que yo mismo me hice por mi rebeldía. Ahora, Jesús, me he dado cuenta que fuera de ti no soy nada. Fuera de ti estoy en peligro. Fuera de ti solamente el diablo me está esperando para destruirme a mí y a mi familia. Ahora, Jesús, perdóname. Vende mis heridas, Jesús, y quiero reintegrarme a tu redil para el día en que tú vengas a buscarme, yo ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.